Buenas noches. El secretario de la Defensa Nacional, el jefe del Ejército que durante décadas ha encabezado la lucha contra los narcotraficantes, concedió en una de las zonas más sangrantes del sangrante estado de Guerrero, concedió que quizá ha llegado el momento de comenzar a legalizar sustancias que hasta esta noche no solo están prohibidas, sino que son combatidas por el ejército mexicano. Creo que puede ser una salida al problema. Aquí lo único que habría que estar tratando de ver cómo se atendería es la seguridad de esos campesinos que ya no le van a vender a los delincuentes, sino que le van a vender al gobierno para hacer la morfina, que es atender el problema del dolor en los pacientes, ¿no? Pero es un tema que tendrá que debatirse. En principio me parece que es correcto, es una propuesta que hizo ya también el señor gobernador hace algún tiempo. Habrá que ver cómo funciona. En principio me parece correcto legalizar la amapola. ¿Quién lo dice? Lo dice el jefe del ejército mexicano, el general Cienfuegos. Revisaremos estas palabras y tendremos también. El presidente López Obrador dice que salvó a México de un muy mal acuerdo petrolero con Estados Unidos y le da 2 disparos al corazón de la reforma energética. La PGR informa que identificó al grupo criminal que mató a 5 policías municipales de Guaymas. Aguántanos, Pedro, aguanta, Pedrito. No te vayas, Pedro, tú no sirves, no te vayas, Pedro. A nuestro compañero Gustavo Adolfo Infante le toca pagar su cuota de asaltos en la Ciudad de México. Y el Waze, que es un GPS, me metió ahí por la zona de Constituyentes y había una calle totalmente detenido el tráfico. En ese momento pues, uno se queda sin poder moverse ni a la derecha ni a la izquierda y siento un golpe en el vidrio del conductor. Yo venía manejando, se estrella y alguien me decía algo y yo les dije que no. O sea, obviamente me decían que bajara el vidrio y les digo no. Y vuelven a aventar algo que quiero suponer que fue una bujía y traía, me supongo yo que una pistola en la mano, fue tan rápido que no estoy seguro. Me pide reloj y celular, yo no uso reloj, el celular se los di, me piden la cartera y en ese momento me dicen, abre la cajuela, y ahí venía mi cámara porque iba a tomar fotografías del premio, se llevan la cámara y la cartera, y ya no me dio tiempo ni siquiera de dárselo. Y en el metro se da esta escena. Estás diciendo pendeja, me estás insultando y estás molestando. Así que te bajas o te bajo. A nadie me insultó más que a ti. Bájate, bájate. La PGR informó que tiene identificado al grupo criminal que mató ayer a 5 policías municipales en Guaymas, Sonora. De acuerdo con el delegado de la PGR en Sonora, el señor Darío Figueroa, se trata de un grupo que opera en la zona sur del estado, especialmente en Cajeme, en Ciudad Obregón y en Guaymas, por lo que espera dar pronto con los responsables. Hoy se informó que continúan los operativos de seguridad donde está participando el ejército y la autoridad estatal. Por cierto, hoy fueron velados los cuerpos de los 5 policías municipales asesinados bajo el resguardo de soldados. Los policías fueron despedidos por familiares, por amigos, por compañeros en una funeraria en el centro de la ciudad de Guaymas. Llegó ahí la alcaldesa Sara Valle, también el comisionado de seguridad del municipio, Daniel Morales, y bueno, pues lo que suele ocurrir en estos casos, ofrecieron todo el apoyo a los familiares de los policías victimados ayer. Por la mañana hablamos con la alcaldesa de Guaymas, con Sara Valle. Nos dijo que no tenía idea, así nos lo dijo, no tenía idea de por qué atacaron y mataron a sus policías. Sin embargo, aseguró que se trata de un acontecimiento ligado a la administración anterior. La alcaldesa nos dijo también que el estado de salud de los 2 policías heridos es estable. Y por la noche, algunas personas, no muchas, por cierto, participaron en la Marcha por la Paz que convocó la propia alcaldesa de Guaymas para exigir
pues tranquilidad, seguridad y también para recordar a los policías, para homenajear a los policías asesinados ayer. Ella encabezó la marcha, tuvieron algunos familiares de los policías asesinados y también algunos ciudadanos de Guaymas. En la tarde se dio un nuevo ataque contra la policía también en Sonora, pero esto fue en la ciudad capital, en Hermosillo. Hombres armados mataron a un oficial de nombre Jesús Omar Nevares en la colonia Arcoíris, al sur. Hasta el momento hay 5 detenidos por el asesinato. De acuerdo con las primeras investigaciones, se trató de una venganza por la detención de 2 personas la semana pasada por parte de la Policía Municipal de Hermosillo. Hoy la gobernadora Claudia Pavlovich escribió en Twitter, aseguró que no van a escatimar en recursos ni en esfuerzos para hacer valer la ley y dar con los responsables de los asesinatos de Guaymas y de Hermosillo. En el caso de Guaymas, dijo que tanto la PGR como la Secretaría de Seguridad del Estado y la autoridad municipal intensificaron los operativos en ese municipio. Hoy fue un viernes de palabras fuertes y probablemente palabras que tengan resonancia y quizá palabras que deriven en acciones. Hoy habló el general secretario Salvador Cienfuegos, el secretario de la Defensa Nacional, y dijo que ve bien la propuesta de legalizar el cultivo de amapola con fines medicinales. Creo que puede ser una salida al problema. Aquí lo único que habría que estar tratando de ver cómo se atendería es la seguridad de esos campesinos que ya no le van a vender a los delincuentes, sino que le van a vender al gobierno para hacer la morfina, que es atender el problema del dolor en los pacientes, ¿no? Pero es un tema que tendrá que debatirse. En principio me parece que es correcto, es una propuesta que hizo ya también el señor gobernador hace algún tiempo. Habrá que ver cómo funciona. Bueno, esto lo dijo en Teloloapan, en Guerrero, una de las zonas con mayor producción de amapola en el país. Apenas en julio, la Casa Blanca informó que en 2017 los cultivos en México alcanzaron su máximo histórico, 38% más que el año anterior, que el 2016. Y además informó que Guerrero es el estado con mayor cultivo de amapola. Además, según la DEA, México es el país que suministra en mayor cantidad de amapola a los mercados de heroína de Estados Unidos. Y pues lo dice el secretario, en vez de que le vendan la amapola a los criminales, pues que se la vendan al gobierno. Y como decía el secretario de la Defensa, el gobernador Héctor Astudillo ha insistido en que se discute esta propuesta. La semana pasada se reunió con representantes de la ONU para exponerles las ventajas de despenalizar el cultivo de amapola para fines médicos. Desde hace al menos 2 años el gobernador ha insistido en poner en la mesa de discusión esta propuesta. El Congreso de Guerrero ya le envió desde hace 2 meses al Senado una iniciativa que legaliza el cultivo, producción y comercialización de la amapola con fines científicos y medicinales. Como son leyes federales, pues los congresos locales no pueden avanzar. Los diputados de Guerrero también argumentan que esa iniciativa frenaría la violencia en ese estado. Palabras del secretario, vamos a ver qué es lo que ocurre. Por la mañana se dieron 2 ataques a bases del transporte público en Acapulco. Uno se dio en la colonia Pie de la Cuesta, ahí incendiaron una camioneta. El otro ocurrió en un fraccionamiento llamado Las Anclas, donde se informa 3 hombres atacaron a balazos una base de taxis, le quitaron dinero a los taxistas, lo robaron. Estos 2 incidentes se suman al de anoche, cuando 2 camionetas de la ruta base Caleta fueron incendiadas en el fraccionamiento Las Playas, Acapulco. Y en otras cosas, esta tarde nuestro compañero de Grupo Imagen, Gustavo Adolfo Infante, fue asaltado. Iba en camino, iba a un compromiso, iba a develar la placa de su programa El Minuto que Cambió Mi Destino. Esto iba a ser en Galería Plaza de las Estrellas. Y el asalto ocurrió en la zona donde, pues una zona donde se asalta mucho, la zona de Constituyentes. En los últimos días hemos visto aquí la historia de los niños delincuentes, conocidos como los Diablitos. Pues por esa zona fue el asalto y así lo contó Gustavo Adolfo Infante. Yo estoy acostumbrado a ser siempre puntual, les doy mi palabra, pues porque toda la vida llevo haciendo pues, radio y tele y demás.
para acá y el GPS que se llama Waze me metió por las calles de Constituyentes, Tacubaya, algo así, y me asaltaron. Dieron un cristalazo en el carro, 2 o 3 chamacos, exactamente no vi cuántos. Entonces, pues no quedan todos atarugados, y de por sí. Entonces, les quiero ofrecer una disculpa por haber llegado tarde. Aquí estoy y agradecemos en nombre del Grupo Imagen, en nombre del área de entretenimiento y del Minuto Cambió Mi Destino, profundamente su amable presencia. Un abrazo a Gustavo Adolfo Infante. Policías de la Ciudad de México decomisaron 150 kilos de marihuana. Esto fue en Tepito. 3 personas, entre ellas una menor de edad, fueron detenidas. Los policías detectaron a estas personas, cargaban bultos en un diablito y lo querían ocultar en una vecindad de la calle Jesús Carranza. Sucedió en Tepito. Y antes de ir con las duras palabras hoy de Andrés Manuel López Obrador en contra de la reforma energética, vamos a ver este video. Causó mucho revuelo hoy en las redes sociales. Se difundió, los hechos sucedieron en la estación Villa de Cortés, en la línea 2 del metro de la Ciudad de México. Bájate. ¿Cómo vas? Órale, o te sacamos entre todas. Te sacamos entre todas. Porque ¿Ok? O sea, aparte de ciego sordo. Sí, porque estoy faltando respeto. Sí, nos estás diciendo pendejas, nos estás insultando y estás molestando. Así que te bajas o te bajo. A nadie me insulté más que a ti. Bájate. ¡Bájate! Hoy comenzó a circular este video. Los hechos se dieron el martes. Esta persona, al parecer un invidente, pues estaba diciéndole cosas a las mujeres en el vagón de mujeres del metro y pues esta joven que vimos, se molestó y lo empujó. La joven que se ve en el video, como es lógico, ha sido duramente criticada por este hecho. En redes sociales ha recibido comentarios como "luego, ¿por qué las matan?". Incluso ha recibido insultos por su aspecto físico. Hablamos con ella, se llama Elsa, nos pidió no revelar su apellido, no compartir su testimonio en video, porque tiene miedo por las amenazas que está recibiendo. Su versión de los hechos es que este hombre estaba insultándolas, a ella y a otras 2 mujeres en el vagón. En el vagón, Elsa pidió ayuda de un policía, no le hicieron caso y por eso decidió sacarlo del vagón y buscar a un oficial. Escenas en el metro de la Ciudad de México. El presidente electo López Obrador le asestó 2 duros golpes al futuro de la reforma energética. El primero, al decir que no ha servido de nada. En vez de que esa reforma beneficiara, perjudicó, va en picada para abajo la producción petrolera, al grado, repito, que ahora Pemex está buscando comprar petróleo crudo en el extranjero. Estos tecnócratas, además de corruptos, son muy ineficientes. La reforma energética no ha servido de nada y estos tecnócratas, además de corruptos, son ineficientes. Estos tecnócratas a los que se refiere no pueden ser otros que el equipo al que López Obrador ha tratado muy bien en este periodo de transición. Es el equipo encabezado por Luis Videgaray, el equipo que formó y apoyó decididamente el presidente Peña Nieto. Hoy López Obrador, en el papel de candidato, de agitador social, los llamó corruptos e ineficientes y además dijo que la reforma energética no sirve de nada. Por cierto, el exsecretario de Hacienda y arquitecto de varias de las reformas estructurales, entre ellas la energética, el hoy canciller Luis Videgaray, fue recibido, nada más con qué sonrisa, gran efusividad, por el presidente del Senado, el ex dirigente Morena, Martí Batres. Lo trataron muy bien. Videgaray fue al Senado a explicar las entrañas del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Regresando con López Obrador ya encarrerado,
López Obrador, quien dentro de 55 días va a ser presidente de la República, descalificó otra de las promesas virtuosas de la reforma energética, la extracción de petróleo y gas con alta tecnología, la extracción de petróleo y gas por la vía del llamado fracking. Aquí de una vez les adelanto que no vamos a utilizar el famoso fracking para explotar este petróleo aquí en San Luis Potosí y en todo el país. No vamos a utilizar ese método para extraer petróleo y para extraer gas. Bueno, no le gusta, lo que queda claro es que no le gusta a Andrés Manuel López Obrador la reforma energética. Tiene los votos en el Congreso para echarla abajo desde su primer día de gobierno o desde mañana, si lo desea. O puede desde el gobierno aplazar licitaciones o avanzar a paso de tortuga en los compromisos adquiridos con empresas privadas, nacionales y extranjeras, que sería otra forma de disminuir o de acabar la reforma energética. Y hablando de petróleo, López Obrador dijo que, pues así lo dijo, vamos a escucharlo, que gracias a él, Estados Unidos no le amarró las manos a México ni le impuso humillantes condiciones en el acuerdo comercial. Nosotros fuimos un factor importante para que se lograra esa renegociación. Querían que se aprobara un capítulo sobre energía así de grueso, en donde prácticamente nos quedábamos sin libertades, sin soberanía. Dijimos, no, eso no lo aceptamos. Y miren las cosas cómo se dan. Se consultó en Estados Unidos, le preguntaron al final, porque se habían roto las negociaciones, le preguntaron al presidente Donald Trump y dijo que quede como lo está pidiendo el presidente electo de México. ¿Y saben cómo quedó? Ese capítulo que era un tratado así y que nos apergollaba, bueno, quedó en 2 pequeños párrafos. ¿Y qué dicen esos párrafos? Que México es un país libre, independiente, soberano, y que de esa manera México tiene en todo momento el derecho de manejar sus recursos naturales, su petróleo y su energía. En sus palabras, dice López Obrador, que el acuerdo quede como lo está pidiendo el presidente electo de México. Esa frase habría sido de Donald Trump, que quede como lo está pidiendo el presidente electo de México. Así que, a juzgar por sus palabras, todavía sin tomar posición, pues ya tiene un logro concreto. El presidente electo evitó que México, según sus palabras, perdiera la soberanía de su petróleo y gas en el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Eso lo dijo en San Luis Potosí, ahí se reunió con el gobernador priista, por cierto, Juan Manuel Carreras, quien estaba ahí a su lado. López Obrador le presentó al gobernador el plan de inversiones federales para programas sociales y de infraestructura en esa entidad y se comprometió a que antes de que acabe su gestión como gobernador, que esto va a ser en septiembre de 2021, espera haber mudado la sede de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la ciudad capital, a San Luis Potosí. Anoche transmitimos una parte de la reunión que tuvimos con los familiares, con los padres sobre todo de los niños que murieron el 19 de septiembre del año pasado al derrumbarse, con el sismo, al derrumbarse el colegio Repsamen. Son las respuestas que le hacen a Mónica García Villegas, la exdirectora de ese colegio, por la entrevista que transmitimos la semana pasada. Esta es la segunda parte de cómo le responden a la directora del Colegio Repsamen.
que temblara a las 3 de la mañana para que las enterradas fuéramos nosotros y punto. A nosotros tampoco nos hubiera gustado que fuera a las 3 de la mañana y que ella hubiera perdido la vida. No llegamos a ese extremo. Eduardo Flores, papá del pequeño Santi de 7 años de edad, quien murió en el colegio Repsamen, asegura que empleados y maestros de ese colegio sabían de las irregularidades estructurales que había en la escuela. Él lo afirma porque dio clases ahí. La corrupción me está agrediendo a mí directamente. Cuando ella dice que la persiguen la corrupción en los pasillos del colegio, algunas maestras sabían perfectamente que la secundaria tenía problemas. Ellos lo referían así, se llama Reina Villa, se llama Graciela Martínez, ellas eran administrativas y ellas sabían perfectamente que la escuela estaba chueca. Esas eran las palabras que ellas utilizaban. Estamos hablando de julio de 2017. No le perdonan que no haya dado la cara durante un año, pero sobre todo no le perdonan la frialdad con la que dicen se condujo en las primeras horas de la tragedia. Me movió mucho un letrero que vi en el colegio que decía: Mónica, da la cara. A ella le llamó en la entrevista la atención y por eso los buscó, que porque vio en unas mantas y eso le dolió. Yo creo que le hubiera dolido desde los primeros momentos cómo estaba. Y yo esperaba que ella estuviera en la noche a las 4 de la mañana diciendo: lo siento, este es tu niño. Y no fue así. Ella a mí sí me reclamó estar ahí. A mí personalmente me reclamó el que yo estaba estorbando en ese día, cuando ella no me había entregado a mi hijo. En algo coinciden los padres y la directora Mónica García Villegas, en que la última palabra la tienen las autoridades judiciales. Espérense, para que bajo papelitos veamos quién es culpable. Lo que le pedimos a las autoridades es que realmente nos ayuden a acelerar este proceso, porque es increíble que mejor ella salga a la luz a que las autoridades lo hayan encontrado. Lo que demandamos de ellas es que le den prioridad a este caso. Así como hace 8 días le dimos las gracias a la señora Mónica García por la confianza, por haber querido hablar con nosotros, hoy le damos las gracias a los padres de los niños, de las personas que murieron hace poco más de un año ahí en el colegio Repsamen. Gracias por su confianza, gracias por estas palabras. En otra información, un tren que llevaba granos fue asaltado, otra vez fue asaltado. Lo asaltaron al mediodía en un poblado de Puebla, en San Pablo, Xochimehuacán. Un grupo de pobladores aprovechó que el convoy se detuvo, abrieron más de 5 tolvas, se llevaron trigo, en fin, la policía estatal llegó a la zona para resguardar el tren, para impedir que abrieran otros vagones. No hubo detenidos, pasan las semanas, pasan los años, siguen los asaltos a los trenes. En esa zona, ubicada a solo 6 kilómetros del centro de Puebla, se han registrado más de 10 saqueos a trenes en lo que va del año. Entre el 30 de abril y el 7 de mayo, es decir, en solo 7 días, la Policía Auxiliar intervino en al menos 2 ocasiones en ese lugar para evitar que asaltantes abrieran todas las tolvas del tren. En ese entonces, como hoy, la gente recogió el grano, lo vimos aquí, tirado sobre las vías, frente a las autoridades. Ya pasó todo este tiempo y hoy volvieron a asaltar. Anoche informamos que en 2017 en tan solo 7 penales del país se llevaron a cabo más de 3,5 millones de llamadas de extorsión desde teléfonos celulares, es decir, más de 10,000 llamadas al día. Esto según un estudio del Instituto Federal de Comunicaciones, un estudio que entregó al Senado. Hoy le preguntaron al jefe de gobierno, José Ramón Amieva, si, como dice el estudio, los equipos bloqueadores de señal que están en la cárcel para inhibir, para que no funcionen los teléfonos celulares, son inútiles. Él dijo que no, que el problema es otro. Tenemos que estar trabajando en la vigilancia de estos inhibidores de señal, porque a veces, y tenemos que dar con ellos y presentarlos, alguien de manera malintencionada reorienta mal las antenas o les ponen ciertos
dispositivos para que no se den. Alguien de manera malintencionada. ¿Quién es ese alguien? ¿Cuántas veces ese alguien actúa? ¿En cuántos penales ese alguien de manera malintencionada bloquea los aparatos para inhibir las llamadas de los teléfonos celulares? Alguien de mala fe es quien genera todo ese problema. El secretario de Gobernación, el problema de las llamadas de extorsión que todos hemos recibido alguna vez. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dijo que las autoridades penitenciarias no vigilan el funcionamiento de los bloqueadores de señal ni impiden el uso de teléfonos celulares. Absolutamente cierto lo que dijo hoy el secretario de Gobernación. El secretario propuso instalar arcos de revisión para que no entren celulares a los penales. Suponemos que esos arcos ya existían, pero bueno, lo propuso hoy. La Fiscalía del Estado de México informó que detuvo a Juan Carlos Hernández y a Patricia Martínez, presuntos responsables de al menos 10 feminicidios. La detención, se dijo, se logró gracias a un trabajo de inteligencia entre autoridades en colaboración con las mamás de 3 jóvenes víctimas de esa pareja. Juan Hernández declaró que cometió estos feminicidios porque odia a las mujeres, por el maltrato que sufría por parte de su madre y que además convenció a su pareja para que lo ayudara. ¿Qué más tenemos, Paula? The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad. Así fue como fueron anunciados los ganadores del Premio Nobel de la Paz 2018. El doctor congoleño Denis Mukwege, quien abrió una clínica para atender a mujeres víctimas de abuso sexual, y Nadia Murad, quien fue esclava sexual del grupo Estado Islámico durante 3 meses hasta que logró escapar. Maana yake makubwa ni kusema dunia ingawa imechukua muda, lakini dunia imeanza kuwasikia wamama. Un jurado en Chicago declaró culpable de homicidio en segundo grado al exagente de la policía Jason Van Dyke, que acribilló con 16 tiros a un joven de color de nombre Laquan McDonald. El hecho fue grabado por la cámara de una de las patrullas de la policía que rodearon al joven mientras caminaba por una calle la noche del 20 de octubre de 2014. En el video se observa cómo el joven es abatido pese a que ya se encuentra en el suelo. En la ciudad de Chicago se lleva toda la semana en protestas ante la espera del veredicto. El comportamiento de la policía obligó a los oficiales a revisar todos sus procedimientos. El tan esperado Buen Fin se llevará a cabo del 16 al 19 de noviembre, según anunció la Secretaría de Economía. Esta actividad busca apoyar la economía nacional y fortalecer el mercado interno. Este año también se contará con un sorteo apoyado por el Servicio de Administración Tributaria, elaborado para incentivar las compras a través de medios electrónicos en establecimientos formales. Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que el aguinaldo para servidores públicos correspondiente al ejercicio fiscal 2018 se deberá pagar a más tardar el 15 de noviembre. El escritor Paco Ignacio Taibo II anunció que aceptó la invitación del presidente electo Andrés Manuel López Obrador para encabezar el Fondo de Cultura Económica. Andrés va a anunciar muy pronto la situación en la que empezaré a dirigir el fondo. No voy a renunciar a mi trabajo como colaborador de la Brigada Paralela en Libertad. Segundo, no voy a renunciar a mi vida de escritor. El escritor hizo este anuncio después de que el miércoles la también escritora Margot Glatz anunció que declinó encabezar el Fondo de Cultura Económica por razones estrictamente personales. Taibo reconoció que tendrá que prepararse para el cargo. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. El domingo hay elecciones en Brasil. El candidato de la derecha, Jair Bolsonaro, mantiene el primer lugar en las encuestas. Hay que recordar que el señor Jair Bolsonaro fue apuñalado hace un mes, el 6 de septiembre, y desde entonces, bueno, está en recuperación. Tiene el 35% de las preferencias según las últimas encuestas. Su rival más cercano es Fernando Haddad,
el suplente de Luis Ignacio Lula da Silva, quien está preso acusado de corrupción. Si ningún candidato supera el 50% de los votos, habrá una segunda elección, una segunda vuelta el 28 de octubre. El miércoles hablamos del giro que se estaba dando a la era del caos inmobiliario de los últimos años en la Ciudad de México, ya que ese día los alcaldes de Benito Juárez e Iztacalco anunciaron que suspenderían hasta nuevo aviso los permisos para nuevas construcciones. Hoy sabemos que hay más alcaldías que se han sumado a esta decisión. En la delegación Cuauhtémoc se informó que los trámites para solicitar nuevos permisos para construir están suspendidos hasta el 22 de octubre y que después de esa fecha se va a revisar qué permisos cumplen con la reglamentación. Álvaro Obregón anunció hoy que suspende también ese tipo de permisos y desde ayer el alcalde de Miguel Hidalgo también había tomado esa decisión. Van cinco delegaciones que de alguna manera u otra suspenden los permisos para nuevas construcciones de edificios, de centros comerciales y de plazas comerciales. El Buen Fin es la versión chafita, la versión tropicalizada del Viernes Negro en los Estados Unidos. Se inventó en la época de Felipe Calderón, después de la última vez que la economía cayó en la crisis de 2009, para incentivar las ventas. En Estados Unidos se hace para bajar los inventarios y hacer las ventas de fin de año. En México se hizo una versión pues gandallita, chafita, rarita del Buen Fin. Que funciona. Más o menos. Y que entusiasma a la gente. Entusiasma a algún tipo de gente porque como la mayoría de los comercios son gandallones, las ventas a meses sin intereses, que es lo que más se vende en el Buen Fin, las ofertas empiezan antes. Ve este fin de semana a cualquier centro comercial y ya tienen sus ventas a meses, ya tienen sus operaciones. No bajan inventarios las empresas mexicanas, si aumentan las ventas, si esperan crecer el 5%, pero básicamente lo que hacen es todo el mundo trata de tomar alguna ventajita y todo el mundo trata de hacer las cosas. ¿Qué se ha dedicado nuestro Buen Fin? A la venta de electrodomésticos, de tecnología a meses sin intereses. Si se tratara, Ciro, de un tema para incentivar las ventas, lo deberíamos hacer También en el serio. Buen Fin, hablemos de eso cuando se acerque. 2 disparos al corazón de la reforma energética le dio hoy López Obrador, ¿eh? 2, sí, vamos. No ha servido de nada y no va a haber fracking. ¿No fueron tiros al corazón? ¿Qué fueron? A ver, Ciro. Sí. Ok. No va a haber reforma y no va a haber fracking. Hace 2 semanas o 3, cuando se dijo que México estaba en bancarrota y que Banco de México tenía la culpa de todos los males, también lo dijo. Y luego tomó acciones correctas. Entonces, hay que esperarse. Con López Obrador hay que esperarse a los hechos, no a los dichos que hace ante su público. Yo la posición, yo por eso ni siquiera lo tomo relevante, pero está en su público y le habla a su grada. Quien está en su público va a ser presidente en 55 cuando años. tome, a ver, es que cuando toma acciones, te lo decía esta semana, Ciro, te lo decía esta semana. Bueno, AMLover. No, es que no es AMLover. Está es bueno. que Sí. dice cosas que hay que creerle la tercera parte. Bueno. Lo que dice y lo que hace hay una gran contradicción todavía. Hay que leerlo con clave, con código. No, ¿Cómo? cuando ¿Cómo toma hay que leerlo? acciones. Cuando dijo que... No puede tomar acciones porque todavía no es presidente. Aunque hoy nos dijo que nos salvó de algo horrible con el gobierno de Estados Unidos. O tampoco dijo eso. Dijo una versión Sí. bastante... Eso dijo y lo vimos. Es su versión. Tal cual. Es su versión y todo el mundo se cuelga las medallas. Pero a lo que voy, Ciro, a lo que voy. Dijo que Banco de México era una porquería. Y luego hace un buen nombramiento en Banco de México. Lo que va al marcador es el nombramiento. No todo lo que diga ante su público. No es que sea AMLover, es que, pues como dice una cosa, hace otra, entonces hay que esperarse tantito. ¿Todavía la vas a rematar? No, ya vámonos. ¡Vámonos! Pues vámonos, volvemos. Antes de que nos vayamos, se informa que hace unos momentos dejaron sus cargos el señor Rodolfo Montes de Oca, quien era el fiscal de Sonora, y el señor Adolfo García Morales, quien era el secretario de Seguridad Pública del Estado, seguramente por los hechos de ayer en Guaymas. Bueno, interesante semana la que concluye, era una semana para crucificar al ejército por la memoria de un
malhadado uso de la fuerza en Tlatelolco hace 50 años, es decir, a mediados del siglo pasado. Pero la semana concluye con las palabras del general secretario Cienfuegos, aceptando, retando a hacer algo ya para acabar con la persecución a quienes cultivan amapola. Si eso lo dice el jefe del ejército mexicano, ¿quién le va a llevar la contra? Llegó la hora, al parecer, de hacer algo a fondo, algo que incluso el ejército estaría aceptando, algo que por lo demás parece lógico y urgente, algo que promete mejores tiempos, y hacer algo también porque hoy, a 50 años del 2 de octubre, las palabras del ejército en este tema de la amapola, las palabras del ejército se tocaron con las de los grupos sociales más avanzados y libertarios. No está mal para terminar la semana de los 50 años de Tlatelolco. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buen fin de semana. Ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.